Durante la segunda generación de dioses, los hijos de los líderes deciden contraer matrimonio. El hijo de Enki, Nergal, conocido como dios del inframundo y señor de los muertos, se casa con la hija de Anu, Ereshkigal, junto a la cual preside el mundo interno. El hijo menor de Enlil, Ishkur, se casa con Shala, diosa de las semillas, con la que tienen un hijo llamado Enbilulu, un dios posteriormente conocido como señor de los ríos y canales. El dios lunar Nannar-Sin se casa con una hija de Enki, Ningal. De su unión nacen dos gemelos que tendrán una gran relevancia en los acontecimientos futuros: Inanna, Ishtar en acadio, y Utu, Shamash en acadio. Esa fue pues la tercera generación de dioses. Hace unos 156.200 años, Nibiru realiza un paso próximo a la Tierra, arrastrando tras de sí grandes fragmentos de roca que llegan a precipitarse contra Marte, la Tierra y la Luna. Tales espectáculos celestes llegan a captar la atención de Enki, a tal punto que decide viajar hasta la Luna junto a su hijo Marduk para instalar allí varios equipos para realizar un estudio exhaustivo sobre los movimientos y órbitas de los planetas, centrándose especialmente en los de la Tierra. Pero cuando Marduk llegó a la Luna sintió miedo por ser un lugar inhóspito y solitario. Enki le animó con estas palabras: «Con nuestros instrumentos podemos explorar los cielos distantes. En esta soledad podemos admirar la obra del Creador de todo. Quedémonos, observemos las vueltas, cómo circunda la Luna a la Tierra, cómo hace sus vueltas la Tierra alrededor del Sol». Enki y su hijo Marduk permanecieron en la Luna durante 12 largos años de profundos estudios. Enki agrupó 36 constelaciones, ubicadas en los 3 caminos del cielo: el camino de Anu, que comprendía la región del Ecuador, el camino de Enlil, situado al norte del Trópico de Cáncer, y el camino de Enki, al sur del Trópico de Capricornio. Enki dividió la bóveda celeste en 12 constelaciones zodiacales. Cada una fue bautizada con un signo del zodíaco, y de ahí surgió la astrología y el conocimiento del influjo de los planetas en los seres vivos. En la soledad lunar, Enki mantiene largas conversaciones íntimas con su hijo. Marduk le confiesa sentirse dolido porque Enki siempre había considerado a su hijo Ningit-Jida como predilecto. «No yo, sino Ningit-Jida, de mí el más joven, para ayudarte fue invitado. Con ellos, no conmigo, tus conocimientos de la vida y la muerte compartiste». Enki le responde que no tiene motivos para quejarse. A él le fue concedido el cargo de comandar a los Igigi en la base marciana. Una y otra vez, Enki le rehúye una respuesta clara sobre el por qué le da a Ningit-Jida, y no a él, los secretos de la resurrección de los muertos y otras claves, pero da la sensación de que Enki consideraba a Marduk más capacitado para cuestiones políticas y de mandato. En cambio, Ningit-Jida era un gran científico más receptivo al conocimiento médico y espiritual. Pero Marduk sigue resentido y entonces le replica: «Tú, padre mío, eres el primogénito de Anu. Sin embargo, Enlil, y no tú, es el heredero legal. Tú, padre mío, fuiste el primero en amenizar y en fundar Eridu. Sin embargo, Eridu está en los dominios de Enlil, los tuyos están en el distante Apsu. Yo soy tu primogénito, de tu esposa legítima en Nibiru nací. Sin embargo, el oro se reúne en la ciudad de Ninurta, para de ahí enviarlo o retenerlo. La supervivencia de Nibiru está en sus manos, no en mis manos». Las palabras de Marduk hacen mella en Enki. Le hace recordar las infinitas humillaciones que le ha hecho pasar Enlil. Pero aún así, Enki evita hablar mal de Enlil. En cierto modo acepta la situación, por mucho que Marduk intente provocarle odio y rebeldía.
Entonces, para calmarle, Enki le hace la siguiente promesa: eso de lo cual se me ha privado a mí, tu destino futuro será. Tu tiempo celestial llegará. Una estación mía junto a la tuya habrá. Mientras, en la Tierra, Enlil está preocupado por la ausencia de ambos. Son muchos años sin saber de ellos. Enlil envía un mensaje a su padre, el soberano Anu. Enki y Marduk han ido a la luna. Sus acciones son un misterio. No se sabe lo que están tramando. Cuando por fin regresaron, en la Tierra se disputaban el liderazgo de la ciudad de Sipar, el puerto espacial. Enki sugirió que se la concedieran a Marduk, a lo que Enlil respondió: no, esa tarea está reservada para mi hijo Ninurta. Anu, cansado de tanta rivalidad, sentenció: ni Enlil, ni Enki, ni Ninurta, ni Marduk estarán al mando. Que asuma la responsabilidad la tercera generación, que sea Shamash, el comandante de Sipar. Shamash era un ser benévolo, que no parecía compartir ningún atributo con su hermana gemela Ishtar, la diosa del sexo y la guerra, quien destacaba por su arrogancia, vanidad y capacidad de manipulación. Cuando Sipar estuvo terminada, decidieron que ya no era necesaria la estación de paso marciana para el suministro de oro, pues desde Sipar podían salir los cargamentos directamente hasta Nibiru. Anu dijo: cuando haya suficiente oro amontonado y almacenado en Nibiru, podrá reducirse el trabajo en la Tierra. Héroes y heroínas volverán a Nibiru, unos cuantos shats más de duros trabajos y volverán a casa. Pero los mineros no estaban nada motivados. Lo que ellos esperaban es que el Homo neanderthalensis les sustituyera en sus trabajos. Ahora que los terrestres están proliferando, que se encarguen ellos del trabajo. Cuando el esclavo terrestre se encargó de las minas, los mineros se sintieron aliviados. Pero eso causó nuevos conflictos. Aquellos Anunnaki que trabajaban para edificar las ciudades del Edín también reclamaban la mano de obra de los terrestres, y se dijeron: si los mineros se han liberado del trabajo, ¿por qué nosotros no? Fue Ninurta quien tomó la decisión. Ninurta dirigió una expedición hasta el Apsu con 50 héroes. Iban pertrechados con armas. En los bosques y las estepas del Apsu persiguieron a los terrestres, con redes los capturaron. Llevaron varones y hembras al Edín. Aquello enfureció a Enki. Consideró que habían profanado la dignidad de sus criaturas. Además tuvo que asistir al maltrato del que eran objeto. Les golpeaban, les daban latigazos y les forzaban a una esclavitud perpetua y sin descanso. Pero 3000 años más tarde se giraron las tornas. Los descendientes del Adamu habían enloquecido, se habían propagado por todos los rincones, robaban el alimento de los dioses y sus genes se habían degradado al estado primitivo inicial. Pero de la mano del destino pronto llegó la solución al problema. Enki mantuvo relaciones sexuales con 2 hembras terrestres, de las que surgieron 2 maravillosas criaturas, Adapa y Titi, los primeros Homo sapiens que pronto sustituirían al primitivo neanderthalensis. Los niños pronto aprendieron a hablar. Enki y su esposa Damkina los criaron y se quedaron fascinados por sus capacidades. Enki dijo: de mi simiente ha sido creado un nuevo tipo de terrestre, a mi imagen y semejanza. De las semillas harán crecer alimentos y apacentarán ovejas. A partir de entonces, los Anunnaki y los terrestres quedarán saciados. Pero Enki quiso mantener en secreto el origen de esa milagrosa concepción. Les mostró a todos aquellos retoños, pero sin revelar que eran hijos suyos. Pensó que podían acusarle por violar alguna ley al interferir en el ciclo de la evolución sin haberlo planificado previamente. Enki comunicó la noticia a Enlil. En el desierto ha aparecido un nuevo tipo de terrestre. Son rápidos en aprender, se les pueden enseñar conocimientos y oficios. Enlil observó a los 2 niños y no podía comprender cómo habían podido surgir de aquellos primitivos, unas criaturas tan bellas y de rasgos tan refinados. Además, eran muy parecidos a los Anunnaki. Enlil se negó a creer que aquello era fruto de la casualidad, pero el visir Isimut insistió en que los había encontrado en un cesto de juncos en el desierto. Confuso, Enlil cedió y declaró: es una maravilla de maravillas que hayan aparecido por sí mismos en el desierto. Enki y Enlil pidieron a su padre que desde Nibiru trajeran semillas para plantaciones de cereales y hortalizas. Con ellas la nueva raza colmaría de alimentos el planeta Tierra.
Cuando Adapa y Titi crecieron y se hicieron adultos, muy pronto se aparearon y tuvieron 2 gemelos varones. Entonces surgió la agricultura y Adapa fue el primero en ejercer la ramadería. También se convirtió en el primer hombre instruido en el arte de la escritura. Adapa vivía en Eridu, la ciudad de Enki, y en pocos años se convirtió en un maestro, dedicándose a la enseñanza de la gramática a sus descendientes. Además de buen pescador, fue de los primeros en hornear pan y preparar ofrendas y alimentos a los dioses. Fue instruido para rendirles culto en templos sagrados. Pero pronto un nuevo conflicto se generó, cuando el gran soberano Anu hizo una extraña petición. Quería conocer de primera mano a aquel misterioso híbrido llamado Adapa, del que había oído tantas maravillas. Enlil temía que si Adapa era llevado hacia Nibiru, le invitarían a tomar del agua de la vida. Enki, por su parte, tampoco podía permitir que le concedieran la vida eterna a Adapa. Además, se planteó la posibilidad de que, si Anu quedara desencantado de Adapa, lo pudiera envenenar. Para evitar tanto su posible muerte como su posible inmortalidad, antes de partir hacia Nibiru y comparecer ante Anu, Enki le pidió que rechazara cualquier bebida o comida. Enki pidió a sus hijos Ningijida y Dumuzi que acompañaran a Adapa en el viaje. Les dio instrucciones para que se aseguraran de traerle de vuelta. A Ningijida le dio una tablilla sellada. A mi padre Anu entregarás esta tablilla en secreto. Raparon la cabeza de Adapa para que pudiera ponerse un casco de águila y lo enfundaron en un traje espacial. Cuando la nave partió, empezó a gritar. Quería volver a tierra firme. Cuando la nave llegó a Nibiru, los Anunnaki gritaron: «Ha llegado a Nibiru un ser de otro mundo», así decían las masas. Una gran expectación reinaba en Nibiru, todos querían verle y tocarle. Cuando Adapa fue conducido ante la presencia del gran Anu, este se sintió fascinado al comprobar que podía entender su lenguaje. Entonces se dirigió a Adapa y le dijo: «Ven aquí. ¿Cómo te llamas y cuál es tu ocupación?» «Mi nombre es Adapa, sirviente del señor Enki». Sus palabras sacudieron la sala. Consejeros nobles y príncipes no daban crédito. No imaginaban tal capacidad de entendimiento viniendo de un ser primitivo. Anu estaba estupefacto. «Maravilla de maravillas la conseguida en la tierra». Adapa le recitó versos y poesías que Enki le había enseñado. Eufórico, el soberano quiso celebrarlo y condujo a todos hacia el salón de banquetes. Entre aquel repertorio de comida estaba el llamado elixir de Nibiru, la fórmula que prolongaba la vida. Anu quería que Adapa se quedara en Nibiru con ellos, premiándole con la vida eterna. Pero Adapa se negó a probar cualquiera de sus manjares. Entonces Anu se enfadó. ¿Por qué ha enviado Enki a Nibiru a este maleducado terrestre? ¿Para revelarle los caminos celestes? Venga, Adapa, ¿por qué no comes ni bebes? ¿Por qué rechazas nuestra hospitalidad? El silencio de Adapa le irritaba por momentos. Anu preguntó a los hijos de Enki las razones de aquella negativa, pero nadie sabía nada. Entonces Ningijida le hizo entrega de aquella tablilla sellada que Enki le había dado. Quizás ahí se encontraba la respuesta. Anu se retiró hacia su cámara privada, abrió la tablilla y obtuvo la ansiada respuesta. Adapa nació por mi simiente de una mujer terrestre. Así decía el mensaje de Enki. Adapa debe volver para vivir y morir en la tierra. La mortalidad debe ser su suerte. Con la siembra y el pastoreo de sus descendientes habrá saciedad en la tierra. Anu soltó una carcajada. Ya sabía de la incorregible fama de libertino sexual de su hijo. Entonces pidió a Ningijida que regresaran a Adapa a la tierra, pero ordenó a Dumuzi que se quedara con él en Nibiru durante un shar para que le sirviera en sus tareas de reinado. Cuando regresaron a la tierra, todos los líderes sabían ya la verdad sobre la paternidad de Enki. Se reunieron Ninhursag y Enlil para reírse en su cara. Enki, avergonzado, se defendió. «No he roto ninguna norma, he asegurado nuestra saciedad». Pero Enlil le soltó una de sus severas reprimendas. «No has roto ninguna norma, pero con tu acción precipitada has determinado los hados de los Anunnaki y los terrestres. Ahora la suerte está echada, el hado se ha impuesto al destino».